El general Balax se rió con un siseo metálico que retumbó en las paredes de obsidiana del puente de mando. Miró a la joven humana, pequeña y cubierta de hollín, y señaló con desprecio el arma en su mano. ¿De verdad trajiste un cuchillo a una guerra de antimateria?, preguntó entre carcajadas, mientras su guardia de élite preparaba los cañones de plasma. La chica, con la mirada encendida por un odio que parecía quemar el aire, apretó la empuñadura de acero mellado y respondió con una calma que heló la sangre de los presentes. No traje un cuchillo, Balax. Traje tu final. En ese instante, el escáner biológico de la nave, vinculado a la forja galáctica, empezó a chillar en una frecuencia de pánico, emitiendo un mensaje que ningún alienígena esperaba ver jamás. Error. Potencial de destrucción masiva detectado en sujeto clase C. Bienvenido a Nexo HFY, prepárate para una historia donde la humanidad brilla. Crecimos en los bloques de sombra de la zona 8, donde el cielo es una pantalla publicitaria de la Asociación de Propietarios y el aire puro es un lujo que solo los Intar pueden permitirse. Mi familia era de esas que agachan la cabeza. Mi padre, un mecánico que hablaba más con las máquinas que con la gente, y mi madre, que remendaba uniformes de la asociación hasta que los ojos se le llenaban de cataratas de cansancio. Éramos piezas en un tablero ajeno, unidades biológicas con una deuda eterna grabada en nuestro código genético. El drama familiar que nos rompió el alma ocurrió hace 3 días. La asociación decidió que nuestro bloque de viviendas era energéticamente ineficiente. No nos avisaron. Simplemente cortaron el soporte vital a las 3 de la mañana mientras dormíamos. Mateo, mi hermano de 6 años, empezó a asfixiarse. Vi a mi padre suplicar de rodillas ante un oficial de seguridad, ofreciéndole su viejo reloj, sus herramientas, su vida entera, solo para que encendieran el oxígeno 5 minutos más. El oficial, un tipo con piel de escamas azules, lo pateó en la cara y le dijo que el mercado no aceptaba limosnas de inquilinos insolventes. Mateo sobrevivió de milagro, pero sus pulmones quedaron dañados para siempre. Ese fue el momento de mi despertar. La sanación no vino de los medicamentos que no podíamos pagar, sino de la rabia que empezó a hervir en mi sangre. El conflicto con la asociación de propietarios dejó de ser una queja por el alquiler, se convirtió en una cacería. Bajé al sótano de la fundición donde mi abuelo, antes de morir, me había entregado un viejo cuchillo de caza. Esto no es solo metal, Elena, me dijo. Es acero de la forja antigua. Los humanos no somos fuertes por fuera, somos fuertes por lo que traemos dentro del pecho. El suspenso de mi infiltración en la nave nodriza fue una agonía de sombras y latidos acelerados. Me arrastré por los conductos de refrigeración, quemándome las manos con el refrigerante alienígena, sintiendo cada vibración de los motores de antimateria como un recordatorio de la arrogancia de la asociación. Ellos se creían invencibles porque sus naves eran del tamaño de ciudades, pero olvidaron que un virus no necesita ser grande para matar a un gigante. Cuando finalmente irrumpí en el puente de mando y me enfrenté al general Balax, el mundo pareció detenerse. La tensión emocional era tan alta que podía sentir el sudor frío bajando por mi espalda mientras él se burlaba de mi arma. Pero yo sabía algo que él no. El cuchillo era el foco, la antena para una señal que la humanidad llevaba milenios emitiendo al vacío. No era un arma blanca, era el detonante de una especie que ya no tenía nada que perder. Ese cuchillo es una reliquia inútil, balbuceó Balax, su risa apagándose cuando vio que la hoja de acero empezaba a emitir un zumbido que hacía vibrar los cristales del puente. Guardias, eliminadla ahora. Pero los guardias se quedaron paralizados. Las luces de la nave pasaron del azul gélido de la asociación a un rojo sangre visceral. El sistema central de la nave, la inteligencia artificial que gobernaba el sector, empezó a proyectar mi historial de deuda en todas las pantallas. Pero los números no subían, bajaban a una velocidad de vértigo. 0, 0, 0. Estaba borrando su sistema de control con mi propia presencia. Joder, por fin, exclamé, sintiendo como el fuego en mis ojos se sincronizaba con el núcleo de antimateria de la nave.
Por cada vez que nos cortasteis el aire, Valax, hoy os voy a quitar el cielo. La justicia se sentía como un calor eléctrico recorriendo mis venas. No era solo por Mateo, ni por mi padre. Era por cada humano que había muerto en la oscuridad de esos bloques de hormigón. El cuchillo en mi mano se volvió incandescente, pero no me quemó. El acero reconocía a su dueña. Valax retrocedió, su armadura de batalla chirriando mientras el metal de su propia silla empezaba a fundirse, atraído por la frecuencia de mi rabia. «Es imposible», gritó el general, cayendo de rodillas mientras la gravedad de la nave empezaba a fallar. «Un solo humano no puede hackear la forja. La forja no es vuestra tecnología, general», respondí, caminando hacia él con el cuchillo en alto. «La forja es nuestra voluntad. Solo nos habíais hecho olvidar cómo encenderla». El suspenso llegó a su clímax cuando el puente de mando empezó a desintegrarse, no por una explosión, sino por una reestructuración molecular. Estaba convirtiendo su orgullo en mi herramienta. La asociación de propietarios pensaba que nos tenía bajo contrato, pero hoy, el contrato se quemaba con ellos dentro. La vibración del cuchillo en mi mano se transformó en un pulso rítmico, un latido de metal que parecía sincronizarse con mi propio corazón. El general Valax ya no se reía. Sus 4 ojos estaban fijos en la hoja incandescente que emitía un zumbido capaz de hacer estallar los tímpanos. El drama familiar que me había traído hasta aquí, el recuerdo de Mateo luchando por un hilo de aire, se convirtió en la energía que alimentaba el sistema. El conflicto con la asociación de propietarios acababa de escalar de una simple rebelión a un evento de extinción para su modo de vida. «Sacadla de aquí. Lanzadla al vacío», bramó Valax, pero sus soldados estaban atrapados en un campo de interferencia estática. La sanación de mi espíritu comenzó en ese preciso instante, viendo cómo el orden jerárquico de la galaxia se desmoronaba ante un trozo de acero terrestre. No era magia, era la física de la desesperación. El cuchillo de mi abuelo estaba hecho de un mineral que los humanos llamábamos hierro de sangre, un material que absorbía y amplificaba las ondas psíquicas de su portador. La asociación de propietarios, en su arrogancia tecnológica, nunca entendió que el universo responde a la intensidad, no solo a los cálculos de una IA. El suspenso en el puente era asfixiante. Las pantallas de navegación mostraban que la flota entera de la asociación, miles de naves que rodeaban la Tierra, estaba empezando a perder la cohesión de sus escudos. Mi cuchillo era el error de sistema que la forja galáctica no podía procesar. Estaba inyectando siglos de dolor humano directamente en sus servidores de antimateria. La justicia no era un tribunal. Era este calor blanco que me subía por los brazos. «Valax, mira tus pantallas», dije, y mi voz sonó amplificada por los altavoces de la nave, una voz que llegaba a cada rincón de la flota. «Ya no sois los dueños. El contrato de arrendamiento de la humanidad ha sido rescindido por incumplimiento de humanidad básica». Un estruendo sacudió la nave. No era un ataque externo, era el núcleo de la propia nave nodriza reconociéndome como la nueva administradora. El sentimiento de joder, por fin, recorrió mi espina dorsal cuando vi que las puertas de las celdas de detención en toda la flota se abrían simultáneamente. Millones de humanos y otras especies esclavizadas estaban siendo liberados por un comando que yo acababa de enviar con un pensamiento a través de la hoja de acero. El drama se intensificó cuando Valax, en un último acto de cobardía, activó el protocolo de autodestrucción del sector. Quería llevarnos a todos con él antes que perder su propiedad. El cronómetro de Luzámbar apareció en el aire, contando los segundos hacia el olvido. La tensión emocional era insoportable. Si la nave explotaba ahora, la Tierra se convertiría en un cementerio de cristal. «No te voy a dejar morir tan rápido, general», susurré, y clavé el cuchillo en la consola central del puente. La energía blanca fluyó desde el acero hacia los circuitos de la nave, congelando el tiempo del contador. La justicia se sintió real cuando los sistemas de la asociación empezaron a proyectar la verdad. Todas las deudas, todos los títulos de propiedad,
todas las vidas que habían comprado se estaban convirtiendo en polvo digital. Estábamos borrando su imperio desde su centro neurálgico. «Es imposible», gimió Valax, viendo cómo su armadura de lujo se desprendía de su cuerpo, dejándolo vulnerable y pequeño. «Nadie puede controlar la forja con un arma blanca. No es el arma, Valax. Es el brazo que la sostiene», respondí, sintiendo como el fuego en mis ojos se volvía una constante. «Y este brazo lleva el peso de cada persona que pisoteasteis». El conflicto final de esta primera fase terminó con un silencio sepulcral. La nave nodriza dejó de ser un arma y se convirtió en una balsa. Pero afuera, en el vacío, las otras naves de la Asociación de Propietarios empezaron a girar sus cañones hacia nosotros. El drama apenas estaba empezando. Habíamos tomado el puente, pero ahora teníamos que sobrevivir al desahucio masivo que se avecinaba desde las estrellas. El general Valax, ahora despojado de su armadura tecnológica, parecía una caricatura de sí mismo, una criatura de carne pálida y ojos aterrados que apenas podía sostener el peso de su propia existencia. El suspenso se mantuvo vibrante en el aire del puente, mientras el cuchillo de mi abuelo seguía enterrado en la consola, actuando como un parásito de luz que devoraba cada bit de los secretos de la Asociación de Propietarios. La sanación emocional que sentía no era paz, era una satisfacción feroz. Ver al arquitecto de nuestras miserias reducido a nada frente a una herramienta de cocina era la justicia poética que mi familia merecía. Fuego de cobertura. Todas las naves, disparen contra el puente de mando. La voz de un almirante Cintar restalló a través de los canales de emergencia que el general ya no podía controlar. Afuera, en el negro infinito tachonado de estrellas, las naves de la asociación se posicionaron en una formación de aniquilación total. Eran kilómetros de metal oscuro y cañones de plasma que empezaron a brillar con una lucián letal. El drama de los Rodríguez estaba a punto de convertirse en la pira funeraria de la humanidad. Mateo, mi madre, y cada persona que acababa de ser liberada en las cubiertas inferiores, dependían ahora de que yo pudiera convertir este puente de mando en un escudo. Elena, el núcleo está alcanzando el punto de masa crítica. La voz de la IA de la nave, ahora con un tono extrañamente humano y cálido, resonó en mi mente. La forja exige una dirección. No puedes solo destruir, debes crear un nuevo orden. Cerré los ojos y puse mi mano sobre el pomo del cuchillo. El metal estaba tan caliente que debería haber vaporizado mi carne, pero el fuego en mis ojos parecía protegerme. A través del acero, pude sentir la red de la asociación. No eran solo números, eran contratos de esclavitud, deudas hereditarias y patentes sobre el aire que respirábamos. El conflicto con la asociación de propietarios era sistémico, una red de mentiras que nos hacía creer que les pertenecíamos. «No vamos a ser vuestros blancos», susurré, y de repente, mi mente se expandió. Pude ver la formación de las naves enemigas. Sus escudos de fase funcionaban en una frecuencia armónica específica, una nota musical de poder que los hacía invulnerables a los misiles convencionales. Pero mi cuchillo, mi pequeña antena de rabia, conocía la disonancia. Con un movimiento seco, giré la empuñadura del cuchillo en la consola como si estuviera abriendo una cerradura antigua. «Joder, por fin vais a bailar a nuestro ritmo», exclamé, mientras una sonrisa salvaje se dibujaba en mi rostro. El sentimiento de empoderamiento fue total. En lugar de disparar armas, envié un comando de reconfiguración de propiedad a través de los escudos de fase de toda la flota. Las naves de la asociación, diseñadas para no atacarse entre sí debido a protocolos de seguridad corporativa, de repente detectaron a sus compañeras como activos en mora. El sistema de puntería automático de la flota se volvió loco. Los cañones de plasma de un crucero pesado se giraron y abrieron fuego contra el destructor que tenía al lado. El espacio se iluminó con explosiones de colores imposibles. El caos era absoluto. Los propietarios se estaban matando entre ellos porque su propia tecnología ya no podía distinguir entre un aliado y una deuda pendiente.
La justicia se sentía como un festival de fuegos artificiales dedicado a todos los que alguna vez vivieron en los bloques de sombra. «Detén esto. Estás destruyendo billones en capital», chilló Valax, cubriéndose la cabeza mientras el puente temblaba por las ondas de choque exteriores. «No es capital, Valax», respondí, sin soltar el cuchillo. «Son nuestras vidas. Y nos las estamos cobrando con intereses». Pero el drama dio un giro oscuro. Desde el centro de la flota, una nave que no habíamos detectado empezó a desplegarse. Era el cobrador principal, una mole de obsidiana pura que no usaba plasma, sino gravedad. El suspenso volvió a caer sobre nosotros cuando la nave nodriza empezó a ser atraída hacia ese abismo artificial. Si nos tragaba, el cuchillo y yo seríamos borrados de la existencia, y la asociación reiniciaría el sistema desde cero. «Elena, no puedo resistir la atracción gravitatoria», avisó la IA. «El sistema de la forja está detectando una liquidación forzosa». Miré a Valax, que sonreía con maldad entre su miedo. «El cobrador no negocia, Siseo. Él es el fin de todas las deudas». Apreté los dientes. Mi sanación no iba a terminar aquí. Si la asociación quería una liquidación, les iba a dar una que no podrían procesar. Miré hacia la tierra, que brillaba azul y frágil bajo nosotros, y supe que tenía que hacer el sacrificio final de esta batalla. El cobrador principal se alzaba frente a nosotros como un agujero negro con forma de pirámide invertida. El suspenso era una presión física que me aplastaba el pecho. Sentía como los remaches de la nave nodriza crujían bajo la atracción gravitatoria de ese monstruo. El general Valax, arrastrándose por el suelo del puente, soltó una carcajada ronca. «Esa nave no es tecnología humana. Es la encarnación de la ley galáctica. Nadie escapa a una liquidación total. Tu cuchillito de juguete no puede cortar la gravedad». El drama familiar regresó a mi mente como una ráfaga de viento helado. Pensé en mi madre escondida en las cubiertas inferiores, abrazando a Mateo, esperando que su hermana mayor hiciera el milagro que nos permitiera volver a casa. No podía fallarles. La sanación de nuestra especie dependía de que este momento no fuera solo un arrebato de rabia, sino un cambio de paradigma. El conflicto con la asociación de propietarios había llegado a su punto más técnico y cruel: el derecho de propiedad sobre la propia realidad. «La gravedad es solo una deuda que la materia tiene con el espacio», susurré, y mis ojos brillaron con una intensidad que hizo que Valax se cubriera el rostro. «Y hoy, la humanidad se declara en bancarrota universal». Puse mi mano izquierda sobre la hoja incandescente del cuchillo. El dolor fue un relámpago que me recorrió los nervios, pero no retiré la mano. Dejé que mi sangre, cargada con el hierro de 1000 generaciones de trabajadores, goteara sobre la consola aqueada. El acero del cuchillo absorbió el líquido y emitió un pulso de color carmesí que hizo que la IA de la nave soltara un grito electrónico. «Alerta. Secuencia de herencia de sangre activada. Reescribiendo leyes de propiedad física». «Joder. Por fin», exclamé, sintiendo como el tirón gravitatorio del cobrador dejaba de arrastrarnos. «Si quieren liquidarnos, que sientan el peso de lo que deben». Usé el cuchillo como un timón, girándolo con una fuerza que no era mía. En lugar de resistir la gravedad del cobrador, la invertí. Utilicé la propia masa de nuestra nave para proyectar una onda de choque de deuda kármica. El espacio alrededor de la nave de obsidiana empezó a distorsionarse. Los sistemas del cobrador, diseñados para cobrar, de repente se encontraron con una cifra que no podían procesar: el valor infinito de una vida humana multiplicado por billones de antepasados. La justicia se manifestó de forma brutal. El cobrador principal empezó a colapsar sobre sí mismo. Sus propias placas de obsidiana se doblaron como papel, aplastadas por la misma gravedad que pretendía usarse para ejecutarnos. El suspenso llegó a su clímax cuando la nave enemiga implosionó en un destello de luz violeta, dejando tras de sí un vacío absoluto. La flota de la asociación, viendo a su ejecutor destruido por una chica con un cuchillo,
entró en una retirada desordenada hacia los límites del sistema solar. No, no es posible, balbuceó Valax, viendo los restos de su orgullo flotando en el espacio. Ese cuchillo es una anomalía. Este cuchillo es la memoria, respondí, sacándolo de la consola con un movimiento fluido. La hoja ya no era solo acero, ahora vibraba con una luz blanca que parecía eterna. La asociación pensó que podía poseer el futuro porque controlaba el presente. Pero el pasado siempre viene a cobrar sus facturas. La sanación de mi familia comenzó de verdad cuando las luces de la nave nodriza se estabilizaron en un tono cálido, como el de una chimenea en invierno. Bajé a las cubiertas inferiores mientras Valax quedaba encadenado a su propia silla de mando, ahora un prisionero en su propio castillo. Cuando vi a Mateo correr hacia mí, con sus pulmones respirando el aire puro que yo había purificado a través del sistema, la justicia se sintió completa. Pero sabía que esto era solo el principio. Habíamos ganado la batalla de la Tierra, pero la asociación tenía oficinas en cada rincón de la galaxia. Elena, ¿se han ido?, preguntó Mateo, abrazándose a mi cintura. Por ahora, dije, mirando el cuchillo en mi mano, que ahora descansaba tranquilamente en su funda. Pero hemos dejado de ser inquilinos, Mateo. Ahora somos los guardianes. El drama se calmó por unas horas, pero en las pantallas de comunicación de la nave, empezó a entrar una señal desde los sectores exteriores. No era la asociación. Eran otras especies, otros inquilinos que habían visto lo que la humanidad había hecho. El conflicto se estaba volviendo galáctico. La chispa que encendí con un cuchillo de caza estaba incendiando la red entera. El murmullo de las estrellas cambió. Ya no era ese silencio frío y opresivo de la asociación. Ahora era un coro de voces estáticas, fragmentadas y llenas de un hambre antigua. La sanación de la Tierra apenas había comenzado cuando las pantallas del puente de mando, todavía manchadas con la sangre de mi mano, empezaron a vomitar señales de socorro de sistemas que ni siquiera sabía que existían. El drama de los Rodríguez se expandía. Mi madre me miraba con ojos que suplicaban descanso, pero Mateo, con la inocencia de quien acaba de descubrir que los monstruos pueden morir, señalaba los iconos parpadeantes. Elena, hay más gente como nosotros, susurró. El conflicto con la asociación de propietarios había entrado en su fase de incendio galáctico. No podíamos simplemente quedarnos en nuestra parcela de jardín azul mientras el resto del vecindario ardía. El suspenso volvió a subir cuando una señal de video logró estabilizarse. Era una criatura con aspecto de insecto. Sus mandíbulas temblaban de terror mientras de fondo se escuchaban las explosiones de un desahucio masivo en el sector Kaelon. La humana, la de la forja, ayúdennos, siseó antes de que la pantalla se volviera estática roja. Joder, por fin han entendido que no somos los únicos, exclamó mi padre, que había subido al puente cojeando, con el rostro envuelto en vendajes pero con una mirada de acero que no le veía desde antes de la crisis. No podemos dejarlos solos, hija. Si la asociación reagrupa sus activos en otros planetas, volverán aquí para terminar el trabajo. La tensión emocional en el puente era asfixiante. La justicia que habíamos logrado en la Tierra se sentía frágil, un castillo de naipes frente a una tormenta estelar. Valax, encadenado a su trono de mando, soltó una risita seca, una vibración de maldad pura. Creéis que habéis ganado porque habéis roto una sucursal, se burló. La asociación no es un lugar, es un algoritmo de propiedad. El Consejo de Propietarios ya ha enviado a los liquidadores de sistemas. No vienen a cobrar, vienen a borrar el disco duro de la galaxia. Sentí que el fuego en mis ojos volvía a encenderse, una respuesta biológica a la amenaza. El cuchillo en mi cinturón empezó a emitir un calor reconfortante, como si tuviera hambre de más justicia. La sanación de mi pueblo requería una ofensiva. No podíamos esperar a que los liquidadores llegaran a nuestra puerta. Teníamos que llevar la forja hasta ellos. Pero para hacerlo, necesitaba que cada humano y cada exesclavo en esta nave se convirtiera en un nodo de la red. Papá,
Lleva a Mateo a la sala de máquinas, ordené. Mi voz ya no era la de la chica que temía que le cortaran el agua. Era la voz de la que traía el final. Necesito que todos los mecánicos, todos los que sepan apretar una tuerca, se conecten a los terminales. Vamos a usar esta nave para piratear la realidad de la asociación. El drama se intensificó cuando los sensores detectaron 10 firmas de salto térmico justo fuera de nuestra órbita lunar. No eran naves de transporte. Eran borradores, esferas de antimateria pura diseñadas para colapsar soles. El suspenso llegó a su punto máximo. La asociación prefería quemar la galaxia entera antes que permitir que un inquilino reclamara la propiedad de su alma. ¿De verdad trajiste un cuchillo para esto también? Se burló Valax una última vez. Me acerqué a él, saqué el cuchillo y lo puse a milímetros de su garganta. Pero no lo corté. En lugar de eso, usé la punta del acero para rayar un símbolo antiguo en el suelo del puente. El símbolo de la Tierra. La justicia no iba a ser un golpe de suerte, iba a ser una ley física. No traje el cuchillo para matarlos a ellos, Valax, dije, sintiendo como la energía de toda la nave empezaba a converger en mí. Lo traje para que el universo sepa quién está firmando el nuevo contrato. Cerré los ojos y me conecté a la red galáctica de la forja. Podía sentir los 10 millones de naves de la asociación, sus bancos de datos, sus ejércitos de clones. Y luego, hice lo que cualquier humano con un cuchillo y una deuda pendiente haría. Corté la conexión de sus servidores con su propia fuente de energía. Fue una desconexión masiva, un apagón de proporciones bíblicas. Joder, por fin se hizo justicia, gritó un técnico desde el piso de abajo cuando vimos cómo las esferas de los borradores se apagaban, convirtiéndose en simples bolas de chatarra inerte en el espacio. Pero la alegría fue corta. El conflicto dio un vuelco inesperado cuando mi propio cuerpo empezó a brillar con la misma luz blanca que el cuchillo. Estaba pagando el precio de la conexión. Mis células se estaban convirtiendo en datos, mi humanidad se estaba diluyendo en la forja. El drama familiar se volvió una tragedia. Mateo corrió hacia mí, pero mi mano ya era semi-transparente, hecha de luz y código. Elena. No. Vuelve. Gritó Mateo, intentando agarrar mi mano de luz. El dolor de convertirme en luz era una agonía fría, como si cada recuerdo de mi infancia fuera succionado por un procesador que no entendía el amor, solo la eficiencia. El suspenso en el puente de mando se volvió un vacío absoluto. Mi madre gritaba mi nombre mientras mis pies dejaban de tocar el suelo, convirtiéndose en estática dorada. El drama familiar de los Rodríguez llegaba a su clímax más cruel. Había salvado al mundo para terminar siendo una entrada de datos en la forja galáctica. Pero mientras mis células se desintegraban, sentí la mano de Mateo. No la mano física, sino su voluntad, ese fuego terco que compartíamos. No te la lleves, rugió mi padre, golpeando la consola con sus manos de mecánico. Ella no es vuestra batería, malditos bastardos de silicio. Ese grito de rebeldía humana fue el ancla que necesitaba. La sanación no vino de aceptar mi destino como una diosa de la red, sino de luchar por volver a ser una chica con hambre y frío. El conflicto con la asociación de propietarios alcanzó su nivel metafísico. Ellos querían convertir el espíritu humano en combustible para su sistema, pero se olvidaron de que el fuego humano quema a quien intenta contenerlo. Usé el cuchillo, que ahora flotaba frente a mí como un fragmento de sol, y en lugar de dejar que me absorbiera, lo usé para apuñalar la propia estructura de la red de la forja. Error crítico. El activo se resiste a la asimilación. Advertencia. Sobrecarga de voluntad detectada. Joder. Por fin tengo el control. Grité, y mi voz resonó como un trueno en todas las naves del sistema. No soy vuestro código. Soy la que trae el final de vuestras leyes. El sentimiento de justicia fue una explosión blanca. En lugar de desaparecer, obligué a la red a devolverme mi masa física, pero con un cambio. Regresé al suelo del puente de mando con un impacto que agrietó el metal, respirando con dificultad, con la piel marcada por runas de luz dorada que parpadeaban bajo mi dermis.
El suspenso se rompió cuando las naves de los borradores, que antes eran amenazas de muerte, empezaron a emitir una señal de rendición incondicional. La Asociación de Propietarios, por primera vez en eones, estaba experimentando el miedo a la quiebra absoluta. Helena, tus ojos, susurró Mateo, retrocediendo un paso. Ya no eran marrones, eran dos pozos de fuego blanco constante. Estoy bien, pequeño, dije, aunque sentía que el universo entero vibraba en mis oídos. Solo que ahora puedo ver todas las deudas que tienen pendientes. Y voy a cobrarlas todas. El conflicto escaló a su punto de no retorno. La asociación, en un acto de desesperación final, activó el protocolo de ejecución de garantías. Si no podían poseer la galaxia, iban a colapsar el hiperespacio, aislando cada planeta en una burbuja de vacío eterno donde moriríamos de hambre y aislamiento. El drama se volvió global. En las pantallas vimos cómo las rutas comerciales se cerraban y las estrellas empezaban a parpadear como bombillas fundiéndose. Es el fin de todo, lloró Valax, viendo cómo su imperio se suicidaba. Si no hay propietarios, no habrá universo. Eso es lo que tú crees, Valax, respondí, levantando el cuchillo que ahora brillaba con una paz aterradora. Pero nosotros no necesitamos vuestros contratos para existir. Nosotros somos el fuego que encendió las estrellas mucho antes de que vosotros les pusierais una etiqueta de precio. La sanación final de nuestra especie requería un último acto de audacia. Tenía que usar mi conexión para hackear el protocolo de ejecución y convertirlo en un protocolo de liberación. Pero el suspenso era total. La asociación había enviado a sus últimos cobradores, naves invisibles hechas de puro pensamiento hostil, que ya estaban entrando en nuestra atmósfera. Joder, por fin vamos a terminar esto, exclamé, mientras sentía que el poder de la forja se concentraba en la punta de mi cuchillo. Papá, prepárate para el salto. No vamos a huir. Vamos a la sede central. Vamos a desahuciar al Consejo de Propietarios. El salto hacia la sede central de la asociación no fue un viaje a través del espacio, sino un desgarro en la propia tela de la realidad. El suspenso era una vibración que amenazaba con deshacer mis átomos mientras la nave nodriza, ahora bajo mi mando absoluto, se materializaba frente al ático de la galaxia, una megaestructura de oro y cristal suspendida en el ojo de una nebulosa. El drama familiar que comenzó en un bloque de hormigón de la zona 8 llegaba a su fin en el lugar más lujoso del universo. Mi padre sostenía el mando con manos firmes, y Mateo, mirando por el ventanal, ya no veía monstruos, sino el final de una pesadilla. Fuego de voluntad, grité, y no necesité cañones. Abrid las puertas del consejo. La justicia se manifestó como una marea de luz blanca que barrió las defensas de la sede. El Consejo de Propietarios, un grupo de seres antiguos que habían pasado milenios contando el tiempo en intereses y vidas ajenas, nos esperaba en su cámara circular. No tenían armas, solo tabletas de cristal donde figuraban los títulos de propiedad de 10.000 mundos. El general Valax, que me seguía como un perro apaleado, cayó de rodillas al ver a sus amos. La tensión emocional en la sala era tan densa que el aire sabía a ozono y a historia antigua. Has roto el equilibrio, humana, dijo el presidente del consejo, un ser cuya voz sonaba como el roce de monedas de oro. El universo es un mercado. Sin nosotros, solo hay caos. ¿Qué pretendes con ese trozo de metal? No traje un cuchillo para negociar vuestro mercado, respondí, y el fuego en mis ojos iluminó cada rincón oscuro de la cámara. Traje vuestro final porque olvidasteis que las almas no se pueden hipotecar. La sanación final de la humanidad ocurrió en el momento en que clavé el cuchillo en el centro del gran libro de deudas, una mesa holográfica que contenía todos los contratos de la galaxia. Joder, por fin. Al contacto con el acero de la forja, el sistema entero de la asociación de propietarios empezó a arder con un fuego que no consumía la carne, sino la mentira. Los títulos de propiedad se evaporaron, las deudas se convirtieron en ceros,
y los nombres de billones de esclavos fueron borrados de las listas de activos para ser escritos en el libro de la libertad. Estás destruyendo la civilización, chillaron los consejeros, viendo cómo sus túnicas de lujo se volvían harapos. No, dije, sintiendo como mi humanidad regresaba a su lugar, dejando atrás la luz blanca para ser otra vez Helena. Estoy devolviendo la casa a sus inquilinos. El conflicto terminó con un suspiro colectivo que recorrió la galaxia. En la Tierra, mi madre vio cómo el cielo se limpiaba de naves de vigilancia. En los mundos Kaelon, los insectoides rompieron sus cadenas de mando. La justicia no fue una masacre, fue algo mucho más doloroso para la asociación, la irrelevancia. Los dueños del universo se quedaron solos en su torre de cristal, con las manos vacías y sin nadie a quien cobrarle el aire. Regresamos a la Tierra 3 días después. El drama de los Rodríguez se cerró con un abrazo en el mismo portal del bloque 9, que ahora ya no tenía carteles de desahucio. Mi padre volvió a sus herramientas, no para la asociación, sino para construir un parque donde Mateo pudiera correr. El cuchillo, ahora una pieza de metal oscuro y tranquilo, regresó a su funda en el sótano del abuelo. La sanación era total. Ya no había fuego en mis ojos, solo el reflejo de un sol que ahora nos pertenecía a todos por igual. Helena, me dijo Mateo mientras mirábamos las estrellas, que ahora parecían mucho más brillantes. ¿Crees que intentarán volver? Que lo intenten, respondí, sintiendo el peso reconfortante del acero en mi cinturón. Porque ahora saben que la humanidad no necesita un ejército para ganar. Solo necesita recordar que el universo no tiene dueños, solo gente que vive en él. Joder, por fin se hizo justicia. Y mientras el viento de la tarde soplaba sobre una tierra libre, supe que nuestra historia ya no se escribiría con deudas, sino con la voluntad de aquellos que, ante el fin del mundo, se atrevieron a traer un cuchillo a una guerra de estrellas.